Todos en la tierra, sin importar su religión o su nacionalidad, creen que existe una batalla entre las fuerzas del bien y del mal, entre la verdad y el error. Si quieres saber la verdad acerca del origen del mal, quédate hasta el final de este video. Hola amigos y hermanos, una vez más bienvenidos a este canal, Campeones de la Verdad. En esta ocasión vamos a estudiar otro tema más de las Sagradas Escrituras. Vamos a estudiar acerca del origen del mal. Para entender el origen del mal tenemos que ir al comienzo. En la Biblia, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo del 7 al 9, enseña que hubo una gran batalla en el cielo. Dice que Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon contra Miguel, pero no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Como podemos ver, esta batalla entre el bien y el mal, esta guerra, comenzó en el cielo, mucho antes de que se creara esta tierra. Aquí podemos ver a este personaje, el dragón, que se le llama Satanás. En la Biblia se le menciona también como Lucifer. Su nombre significaba ángel de luz. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, dice que este ángel era el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En el versículo 14 se menciona a este ángel como el ángel protector. ¿Qué tenía que proteger este ángel? En el cielo, los querubines son los guardianes de la ley de Dios en el gobierno de él. En el libro de Éxodo, en el capítulo 25, Dios mandó a que el pueblo de Israel, por medio de Moisés, creara un santuario aquí en la tierra, en el cual iba a estar el arca del pacto, que estaba en el lugar santísimo. En esa arca del pacto se encontraban dentro los 10 mandamientos, y habían 2 ángeles esculpidos de oro que cubrían esos mandamientos. Esa era una representación de lo que pasaba allá en el cielo. Lucifer era uno de los ángeles que protegía los mandamientos de Dios que se encuentran allá en el cielo. Desafortunadamente, en este ángel se desarrolló la maldad. En Ezequiel 28:16 dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Es decir, en el cielo Satanás engañó. Esa palabra contrataciones significa que él mintió, quiso dar un golpe de estado al gobierno de Dios y lo quiso hacer por medio de mentiras. Él prometió a los ángeles un gobierno mejor que el que Dios tenía, porque él decía y juzgaba a Dios de que Dios era un Dios injusto, porque ponía muchas leyes, que era un Dios que pedía solo adoración a él y no estaba dispuesto a humillarse. Y él dijo: el gobierno que yo les prometo es un gobierno diferente, es un gobierno donde ustedes van a tener libertad, cada quien va a poder hacer lo que a ustedes les parezca. Pero en realidad lo que él quería era esa adoración que solamente tenía Dios. Por eso en la Biblia dice que él quería el trono de Dios, quería ser igual a Dios. En 1 de Juan 3:4 dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esto es lo que hizo Satanás allá en el cielo. Infringió los mandamientos de Dios y comenzó a proclamar una libertad falsa donde no hay ley. Pero si no hay ley, no hay pecado, porque el pecado, como ya lo vimos, es transgredir esa ley. En la Biblia se menciona de este ángel que es mentiroso y el padre de la mentira. Por el contrario, encontramos a un Dios de amor, que quiere un gobierno de amor. En la Biblia dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ustedes se preguntan, si Dios nos ama, si Dios quiere lo mejor para nosotros y para todo el universo, ¿por qué no destruyó a Lucifer en ese momento que él empezaba a mentir allá en el cielo? ¿Por qué permitió que engañara a tantos ángeles? Imagínense ustedes, si Dios hubiera eliminado a Lucifer, ¿qué hubiesen pensado todos los demás ángeles que estaban allí? Dios mismo se hubiera contradicho en su gobierno, porque Él quiere un gobierno de libertad. Pero si Él hubiera eliminado instantáneamente, los demás ángeles hubieran pensado: si nosotros le desobedecemos, nos va a destruir también. Entonces le hubieran servido por temor y no por amor. Por eso Él permitió que el mal siguiera progresando y se desarrolló tanto que nos ha afectado hasta nuestros días.
Pero todo eso tenía un propósito, era para revelar el verdadero carácter de Dios, porque Dios quiere que nosotros le sirvamos por amor. Pero surge otra pregunta, ¿por qué Dios no creó seres sin posibilidades de pecar? En ese caso, si Dios nos hubiera creado sin ninguna posibilidad de pecar, seríamos como una máquina que Dios ha creado que solamente serviríamos. Pero no, recuerden, el gobierno de Dios es un gobierno de libertad, donde Dios ha puesto en cada uno de nosotros el libre albedrío o la libre elección. Cada uno tiene que decidir a quién quiere servir. Por eso, cuando Satanás fue arrojado a esta tierra y Dios creó a Adán y Eva, en el libro de Génesis dice que Él puso un árbol en medio del huerto y se le llamaba el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué lo puso? Para que Adán y Eva pudieran decidir a quién deberían servir. En la Biblia enseña que hay diferentes mundos donde hay seres creados por Dios. La especie de la raza humana está representada por Adán y Eva. Cuando ellos pecaron, decidieron darle el poder a Satanás para que gobernara sus vidas y este mundo también. Adán era el representante de este mundo, pero ahora en la Biblia dice de que el representante de este mundo es Satanás. Por eso cuando Jesús vino a esta tierra, Él le ofreció todos los mundos y le dijo que si postrado le adoraba, se los iba a entregar a Él. Porque el hombre al pecar le cedió el reino de este mundo a Satanás. Y en la Biblia se le menciona como el príncipe de este mundo. Pero la buena noticia es que cuando Jesús vino a esta tierra, Él recuperó otra vez este reino. Y ahora el príncipe de este mundo ya no es Satanás, sino Jesucristo. ¿Por qué la prueba era el fruto del árbol? En realidad, el pecado no consistió en comer del fruto, sino desobedecer a Dios. Porque al Eva tomar ese fruto, en realidad estaba demostrando lo que había en su corazón. Y lo hizo visiblemente cuando desobedeció comiendo el fruto. Dios había creado a Adán y Eva para que vivieran felices en este mundo. Todo lo que fue creado en la tierra fue para beneficio del hombre. Él nunca quiso que el hombre pecara y que decidiera obedecer a Satanás. Pero Satanás, utilizando a esta serpiente, que dice en la Biblia que era la más astuta de todos los animales del campo, engañó a Eva y le dijo que nunca iban a morir, contradiciendo lo que Dios había dicho, que si ellos comían del árbol, ellos morirían. Y no solamente le dijo de que iban a morir, sino que le dijo, ustedes serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Una vez más, es un intento de dejar a Dios como un mentiroso y decir de que el gobierno de Él no es perfecto. Entonces Él les dijo, ustedes serán como dioses. En pocas palabras, cada uno de ustedes va a decidir qué hacer con su propia vida. Es lo que nos ofrece hoy en día a nosotros. Nos dice que cada uno de nosotros podemos decidir qué es el bien y qué es el mal. Y muchas personas le siguen creyendo a sus mentiras. La salvación es condicional. Nosotros tenemos libre albedrío. Es decir, tenemos la capacidad de decidir a quién vamos a servir. Allá en el cielo, los ángeles tomaron una decisión. Unos siguieron a Jesús y otros decidieron seguir a Satanás. Adán y Eva aquí en la tierra fueron engañados y ellos decidieron seguir a Satanás. Así nosotros también tenemos que decidir a quién vamos a servir. Jesús pone dos caminos, el camino del bien y sus consecuencias, el camino del mal y sus consecuencias, que es la muerte. Después de desobedecer inmediatamente a Adán y Eva, experimentaron lo que era el conocimiento del mal y se vieron desnudos porque ahora ellos estaban descubiertos del manto de la justicia de Cristo, porque una luz los cubría. Pero a causa del pecado, ahora ellos se vieron en esta condición y trataron de cubrir sus cuerpos al verse desnudos con hojas de higuera. Significa de que ahora ya no tenían la justicia de Cristo Jesús. Y cuando Dios fue a buscarlos y preguntó, ¿dónde estás tú?, ellos se escondieron y tuvieron miedo. Y lo que hicieron fue que se culparon unos a otros, como diciendo, yo no tengo culpa de lo que sucedió, sino el otro fue. Desafortunadamente, Adán y Eva tomaron una decisión. Ellos desobedecieron a Dios. Por ende, Dios tuvo que sacarlos del jardín del Edén, porque si ellos seguían viviendo en el jardín del Edén, tendrían acceso al árbol de la vida y serían inmortales, viviendo una vida de pecado. Pero Dios no quería eso. También lo que ocurrió, que el pecado pasó a la raza humana, es decir,
a todas las generaciones que vendrían posteriormente ya vendrían con tendencias al pecado, y este mundo se hizo apto para el desarrollo del bien y del mal en el universo. Pero ¿por qué Adán y Eva no murieron ese mismo día, según como Dios lo había advertido? Porque Dios en su divino amor ya tenía un plan, y dice en la Biblia que Él los cubrió con túnicas de pieles. Esas pieles de ese animal que murió en ese día representaba a su Hijo, que en el futuro vendría a morir por cada uno de nosotros. Es decir, que sí hubo muerte, pero no murió Adán y Eva, sino ese animalito que representaba al Cordero de Dios que vendría a quitar el pecado del mundo. Ahora nosotros en día vivimos en medio de una batalla espiritual. En la Biblia menciona que hay demonios, huestes espirituales en el aire que no podemos ver, pero sí nosotros participamos cada día, según nuestras decisiones, a quién vamos a servir, si a Dios o a Satanás. Estos ángeles están trabajando para engañarnos a nosotros, para que desobedezcamos a Dios. Dios permite el desarrollo y la maduración del mal una vez en el universo, para que cuando al fin del conflicto todos puedan ver y entiendan las consecuencias del mal. Y por último, Dios, en su divina misericordia, no nos dejó a la intemperie. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, Él dio una promesa y dice lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Los teólogos dicen que aquí por primera vez Dios anuncia que su Hijo vendría en la tierra, porque aquí dice que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de esta serpiente. La mujer en la Biblia es representado por la iglesia, es decir, Jesús nacería del pueblo de Dios y vendría a destruir las obras de Satanás. En la Biblia dice que Satanás vino para hurtar, matar y destruir, pero Jesús vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. El mensaje que yo quiero dar en este video es que nosotros estamos viviendo en una guerra espiritual, una batalla entre el bien y el mal. Y nosotros estamos participando en esta guerra. Querramos o no, tenemos que decidir de qué lado vamos a estar. Del lado del bien, o sea, de Jesús, o del lado del mal, de Satanás. Satanás, al igual como lo hizo allá en el cielo, promete un reino de libertad, un reino sin ley, donde Él dice: te irá bien si me sigues a mí. Pero sabemos que en realidad es mentira. El gobierno que Él ofrece es un gobierno que nos va a llevar a la muerte eterna, a la destrucción. Pero el gobierno de Jesús es un reino donde nosotros podemos decidir libremente, obedecerle a Él, y las consecuencias serán la vida eterna. Gracias por ver este video, Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.